En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, estamos en Klicksberg, en la pospandemia, Bernardo Klicksberg. Qué gusto grande encontrarnos de nuevo en el nuevo año. Shana Tová, Hatimá Tová para todos, para esa gran audiencia judía en idioma español, que respondió ya hace 30 años, se cumple los 31, al llamado genial de Mickey Fairstein, de nuestro querido Mickey Stuerman, el creador y artífice de Radio High, acompañado siempre por ese gran de trabajador incansable de la cultura judía y de esta radio monumental, que es nuestro queridísimo amigo Dani Salzman, muy querido Dani Salzman. Estamos con Martín Siria y luego un periodista joven con todo el futuro por delante, con sus muy importantes potenciales. Queridos amigos, iniciando el año, siempre en alarma con los llamados al genocidio del pueblo judío del Estado de Israel, de los ayatolas iraníes, que no cesan con sus amenazas desde cualquier tribuna que tengan, y desde las tribunas terroristas que están forjando en sus alianzas eh, para atacar a Israel de todos los modos posibles, eh, apoyando y aliando a sus enemigos, apoyando a Hezbollah, a Hamas, a la dictadura feroz de Siria, coaligándose con el Yihad Islámico, con los grupos terroristas más radicales, eh, amenazando actualmente con la energía atómica, que están cerca de el uranio enriquecido, eh, frente a las prevenciones de la Organización Mundial de Monitoreo, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que tiene por misión tratar de que se respeten al máximo los tratados firmados para garantizar la paz mundial, que estallaría de inmediato si se infringe estos tratados. Irán termina como lo hemos señalado, termina de echar a la tercera parte de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, eh, sin ningún argumento, ningún tipo. Simplemente lo único que está claro es que seleccionó a los más experimentados. Como reacción, además de la denuncia vigorosa que llevó adelante el director de la agencia, Rafael Roisman, que termina de ser renovado en su mandato, mostrando la confianza que hay en su excelente gestión,
60 países miembros de la agencia internacional protestaron duramente y le exigieron a Irán que transparente, como está firmado en el convenio de no proliferación nuclear, el convenio mundial, que transparente sus pasos y planes futuros, eh, lo que Irán difícilmente haga, pero porque está escondiéndolos cuidadosamente de los inspectores y del mundo entero. Pero ahí están, 60 países integrantes de la agencia, entre los cuales están los países líderes en el mundo entero, lógicamente, a excepción de Rusia, la Rusia de Putin, que está estrechando cada vez más su alianza militar en su guerra de expropiación, violencia y asesinato contra Ucrania, tratando de expropiarse por la fuerza un país entero, 45 millones de habitantes. Los lazos entre Irán y Rusia son cada vez más importantes, los lazos armamentistas que solo presagian mal y opresión para las poblaciones que son objeto de sus vejaciones permanentes. Estamos frente a amenazas a Israel. También es triste el episodio que se develó estos días de que había en los archivos del Vaticano que ha dado a conocer el Papa Francisco, luchador antinazi y defensor de los derechos, de todos los derechos, de todas las minorías y hermano mayor, como dice Francisco, del pueblo judío, que dio a conocer los archivos de Pío XII, y en esos archivos había una carta que no se conocía, donde un sacerdote encumbrado le prevenía en el año 42 que estaban matando 6.000 judíos por día en Auschwitz, y el Papa supo y cayó, lamentablemente cayó. El Estado de Israel responde a todas las amenazas antisemitas que continúan a rajatabla, con su aporte científico-tecnológico que es absolutamente magistral. En Israel se va a hacer ahora el cuarto Congreso Mundial Agrícola. Se van a reunir todos los países del mundo para perfeccionar la agricultura, que es vital en un mundo con 800 millones con hambre y 2.000 millones con hambre silenciosa. Y el país elegido para ser la sede por sus prodigiosas realizaciones fue Israel. Israel es el cuarto país del mundo actualmente en número de startups. A pesar de su pequeño tamaño, es el cuarto en número de startups de punta tecnológica que están siendo vitales en la lucha contra las pandemias y en el mejoramiento de todas las áreas de la medicina y de una cantidad de tecnologías de punta. Israel ya tiene taxis, drones, uno de los primeros en el mundo que puede trasladar por el aire
a los clientes en apuro importante, con las invenciones, adelanta permanentemente en múltiples campos. Eh, Estamos en pleno todos los días de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, y es el momento de darle una vez más todos los honores a los profetas de Israel. Los profetas de Israel entregaron al mundo entero y al pueblo judío valores. No tienen precio, no hay ninguna tecnología que pueda equivaler a los valores que entregaron. Tomemos a uno de los mayores profetas. No los entregaron con ninguna facilidad. Se mezclaron con el pueblo, fueron a la plaza pública, los vocearon en voz alta, trasladando el mensaje de la divinidad, y fueron perseguidos, encarcelados, en muchos casos, porque rompían con el discurso de los poderosos y los increpaban. Eran pura verdad revelada, que defendía a los más humildes y que denunciaba las violaciones éticas de los poderosos. Entre ellos, uno de los profetas mayores fue Isaías, permanentemente mencionado por muchas religiones del mundo. El profeta Isaías traía varios llamados. Menciono algunos de ellos. Isaías era, en primer lugar, el profeta que no aceptaba concesiones. Él decía que la divinidad no quería ofrendas de sangre, ni bueyes ofrendados, ni cebos, ni holocaustos de ningún tipo. Lo que el profeta quería trasladar al pueblo judío es que lo que la divinidad esperaba era sinceridad del alma, hombres, mujeres, que fueran puros éticamente, que pidieran la absolución de sus errores, que se enmendaran, que vibraran con la ética bíblica, con la ética que trasladaron los profetas. No imposturas, ni falsedades, ni cinismos. Autenticidad era lo que pedían los profetas. Y Isaías decía: ¿qué es lo que la divinidad quiere de ti? Aprendete a hacer el bien, practicate la justicia, hacer el bien, la justicia, la humildad. La justicia, se llamaba Isaías, la justicia defendiendo el derecho de la viuda, del huérfano, del menesteroso, liberando a los oprimidos de sus ataduras, la justicia social, la justicia al servicio de aquellos que más la necesitan. Los profetas transmitían al pueblo que nadie está libre de ayudar, y Isaías lo hacía
una y otra vez que nadie está libre de la obligación de ayudar a los demás, aunque sea muy pobre, porque esa obligación es un privilegio que nos ha impuesto la divinidad. Y Isaías se rebelaba contra los príncipes, dice el texto bíblico, que hacían cohecho. Cohecho significa corrupción, pactos con los grupos de malhechores para beneficiarse ellos y los criminales y los malhechores. Alzaba su voz contra el cohecho en todas sus formas y los denunciaba, eh, llevando en ellos riesgo para su vida. Isaías luchaba contra la altivez de los tiranos. Isaías decía en el texto bíblico que los tiranos serán humillados en su altivez, aquellos que las dictaduras que ejercen la esclavitud o las formas de tiranía, las que estamos observando actualmente con los ayatolas y con el régimen dictatorial de Putin y otros regímenes dictatoriales en África y en otras latitudes, eran juzgados implacablemente por los profetas y por Isaías. Decía, os creéis los amos del universo, no lo sois, y seréis humillados en vuestra altivez. Y Isaías decía, añades eh, más casa y campo más campo, y la codicia, la avaricia, presentes al máximo. ¿Te quedarás solo habitando el mundo? Isaías prevenía contra eh, la codicia y la avaricia como metas de la vida, contra todas las formas de alienación que tiene actualmente en el mundo y que ha tenido desde el llamado denunciante de los profetas. Isaías es eh, con su mensaje de denunciante y que da lugar al arrepentimiento y a la enmienda, bandera del pueblo judío, pero al mismo tiempo con su mensaje para el mundo entero. Ustedes saben, queridos amigos, que cuando se creó las Naciones Unidas después del genocidio nazi en 1946, los países del mundo, la única organización que congrega en forma regular a todos los países del mundo, a 210 países, los países del mundo querían escoger una inscripción para el frontispicio de las Naciones Unidas que representara el espíritu de recrear un mundo diferente después de la guerra, de la matanza horrorosa del nazismo que cobró la tercera parte de nuestro pueblo, 1,5 millones de niños, 6 millones de víctimas en total. Después de eso y de la matanza de 1 millón de gitanos, de los discapacitados en Alemania, de las personas homosexuales, eh, minorías de todo orden en una orgía de racismo y de discriminación,
Después de todo eso, las Naciones Unidas eligieron una inscripción para su frente. La inscripción que vieron ahora los 140 países del planeta que se terminan de reunir en la nueva Asamblea General de las Naciones Unidas que está en funcionamiento. Y la inscripción que eligieron entre todas las religiones, entre todas las literaturas, entre toda la creación espiritual, es una profecía de Isaías, del profeta Isaías. Isaías dijo al mundo entero, y allí está en frente del edificio central de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, lo que vieron los 140 presidentes estos días y ven permanentemente los infinitos visitantes que acuden a ese edificio. No alzará espada nación contra nación, no alzará más espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, se convertirán las espadas en asadas y se convertirán las lanzas en podadoras. Isaías dice, morarán juntos el lobo y el cordero, y el tigre morará con el becerro. Isaías proclama que llegará el tiempo de la paz plena y de la armonía universal. Yo humildemente lo llamo la profecía de la esperanza, porque nos promete en un mundo confundido, tumultuoso, envuelto en guerras, en hambre, en injusticia, en tiranuelos, en dictaduras, en opresión de la viuda, del huérfano, de los más humildes, en un mundo que produce tecnología, ciencia y tecnología, que es una esperanza en la que Israel descuella, la pequeña nación que invierte más en ciencia y tecnología que las grandes. Israel invierte en ciencia y tecnología el 5,5% de su Producto Bruto, Estados Unidos el 3%, es una gran inversión. La de América Latina es muy miserable, menos del 0,5%. Israel genera ciencia y tecnología en gran escala, invirtiendo en sus startups, en sus jóvenes, en su educación. Desde el primer día que nació el Estado, la educación, la ciencia y la tecnología, la formación de los jóvenes en ellas, fue una de sus prioridades absolutamente centrales. Eh, en un mundo con esos avances científicos y tecnológicos, al mismo tiempo está presente el mal utilizándolos, los ayatolas lanzando conspiraciones falsas contra el Estado judío y contra el pueblo judío, hablando de que el sionismo domina el mundo para el exclusivo provecho del pueblo judío y del Estado judío, y los antisemitas de todas las layas, hoy fuertes en Europa a través de los movimientos de ultraderecha, en Alemania, en Italia, en Francia, en Polonia,
utilizando la ciencia y la tecnología para los peores designios. Se ha escuchado estos días nuevamente la voz potente de Bill Gates, el mayor filántropo, junto con Soros, de los mayores filántropos del planeta, exigiendo que cuanto antes se regule la inteligencia artificial, porque puede ser conquistada crecientemente por los malvados, que la pueden poner al servicio de todas estas causas que termino de enunciar, todas las causas del mal. Resuena la profecía de Isaías hablando de que es posible construir un mundo totalmente diferente, un mundo en paz y en armonía universal, que es posible hacer el Tikkun Olam, que es lo que Israel tiene como misión encomendada por los padres fundadores en el inicio del Estado, David Ben-Gurión, Chaim Weizmann, los grandes padres fundadores pensaban en un pueblo judío en Israel, rodeado de un pueblo judío que practicando el Tikkun Olam, redimir el mundo, para que sea semejanza de las profecías de Isaías y de los profetas de Israel. La profecía de Isaías es la profecía de la esperanza. El Tikkun Olam y la armonía universal son posibles, pero requieren que, como dice el profeta, practiquéis lo bueno, améis y llevéis adelante la justicia, es humilde. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.